Buenas noches, voy a presentar el tema lesión térmica y nutrición. Comenzamos. ¿Cómo se define una quemadura? Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por calor, sustancias químicas, electricidad, sol o radiación. Menciona los 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo. Térmicas, un agente puede ser el fuego, de manera directa. Eléctricas, un ejemplo puede ser una descarga eléctrica por agarrar algún cable o alguna situación así. Química, un ejemplo es la manipulación de fórmulas químicas. Radioactivas, puede ser un ejemplo, exposición prolongada a los rayos del sol. 3. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? La superficie corporal quemada mayor al 15% es considerado un paciente quemado crítico. B. Superficie corporal quemada menos del 15% es considerado un quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Primer grado, se produce una destrucción de la epidermis y es muy dolorosa. Segundo grado superficial, destrucción de la epidermis más la dermis superficial. Segundo grado profunda, destrucción de la epidermis y la dermis. Y tercer grado, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. Aquí puede ya dañar otro tipo de tejidos, como el nervioso. Y ya no hay dolor. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Bien, es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada de un paciente. Consiste en dividir toda la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiples de 9. Aquí tenemos una imagen y nos lo demuestra por colores cómo va al 9% la distribución de los segmentos y de las partes corporales. En niños va variando el porcentaje de superficie corporal total quemada de sus distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo la cabeza mucho mayor a lo de los miembros más pequeños. Aquí igual tenemos una imagen de lo que es como con los pequeñitos es un poco diferente. Aquí aumento de 1 a 10 años, aquí la cabeza es mucho más grande. De 1 a 10 años ya empieza a disminuir y empieza a ser un poquito más normal el cálculo de estas zonas. Continuamos. ¿Cuáles son las consideraciones de la intensa respuesta hiperbólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Aumento del gasto energético al doble con respecto al reposo. Se produce una pérdida de macro y micronutrientes, específicamente proteínas y vitaminas. Se desarrolla la malnutrición. Sarcopenia secundaria. Debilidad muscular. Todas las anteriores favorecen a la aparición de infecciones, disminución orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El déficit energético del paciente quemado puede ser hasta de un 50%. Se estima que 1 metro cuadrado de la piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de la masa grasa corporal. Bien. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Puede aumentar hasta un 40% con respecto a los valores normales. Bien. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En una persona sana, 2/3 partes del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilización oxidativa, pero en el paciente quemado clínico esta relación se invierte, presentando un 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilización oxidativa, en tanto que las otras 2/3 partes restantes de la respiración total son dispersados como calor. Bien, ¿cuál es la función de la fisiopatología de la hiperglucemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia se asocia con resultados clínicos adversos tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardado en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortandad. Con respecto a la insulina, modula la captación de glucosa en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, así como inhibe la gluconeogénesis hepática.
Por otra parte, la insulina modula la producción y liberación de citoquinas proinflamatorias. Bien. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, se ha demostrado un incremento hasta del 400% en la síntesis proteica en el aporte de la insulina. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Se estima que un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica. Se presenta un aumento persistente en los niveles de glicerol. Son restrificados los ácidos grasos simples. Se origina un aumento en la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. Con respecto a los ácidos grasos saturados y monosaturados, se da un aumento debido a la acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Bien, menciona qué micronutrientes se ven alterados con la lesión térmica. Durante el primer día posterior a la agresión térmica, el selenio, cobre, zinc, boro, bromo, hierro y yodo, se da una considerable pérdida de ellos. Esta pérdida disminuye después de las 24 horas posteriores al accidente. Casi al final de la primera semana posterior a la agresión térmica se da un aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas y en especial de estos micronutrientes, el cobre, selenio y zinc. Además de ello se presenta una deficiencia de vitaminas A, C, D y E. Bien, ¿cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? Se recomienda la nutrición enteral. ¿Qué tan rápido debe comenzar la nutrición enteral? Se aconseja comenzar a lo más rápido posible, ya que está documentado la relación entre más precoz sea la nutrición enteral en el paciente quemado, con una reducción en la estancia hospitalaria del paciente, o sea, una mayor recuperación. Bien. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Disminuye los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Aumenta la producción de inmunoglobulinas. Ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplénico. Se asocia con una reducción de infecciones. También se ha demostrado que al día 1 posterior a la quemadura, el aporte efectivo de calorías por vía arterial fue del 19%, en tanto que el día 14 fue de un 91%. Ahí se ve la mejoría en la progresión. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones en la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Se puede presentar disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal, eventualmente de un síndrome comportamental abdominal, que es generada por una reducción en la complacencia de la pared abdominal y hilo paralítico. Esta situación contraindica a la nutrición enteral y por ello se recomienda realizar una emulsión que contenga aceite de oliva. ¿Cuál es la ecuación determinada para el cálculo del paciente adulto con lesión térmica y cuál es para niños? Bueno, aquí encontré la de varones y la de mujeres porque la de niños la verdad no la pude encontrar. ¿Cuáles deben ser los aportes de hidratos de carbono, lípidos, proteínas en porcentaje y gramos por kilogramo día? Bien, hidratos de carbono, porcentaje diario de 40 al 50%, es 4 a 5 gramos por kilogramo por día, de lípidos del 30%, de 1 a 1.5 gramos kilogramo por día, proteínas del 20 al 25%, siendo de 2.2 gramos kilogramo por día. ¿Cuáles deben ser los aportes de micronutrientes? Bien, glutamina del 0,3 al 0,5 gramos kilogramo día, el cobre de 4 a 5 miligramos kilogramo día, selenio de 300 a 500
miligramos día, zinc de 25 a 40 miligramos día, cromo 15 miligramos día, vitamina C de 1.0 a 3 gramos día, vitamina D mayor a 70 años 600, 70 años a 800, vitamina A 10.000 y vitamina E de 25 a 25 unidad internacional, que es lo que significa UI. Bien, por su atención, muchas gracias.